Saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Como siempre, agradecer a nuestro Dios que nos permite entrar en sus hogares a través de Cinevisión, Canal 19, con cobertura nacional y mundial en todas las plataformas de las distintas redes sociales. A esta hora de este sábado especial, quiero agradecer como siempre a los hermanos dominicanos que no se pierden ninguna de nuestras entregas y por supuesto a los dominicanos de la diáspora que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica a través de Dominican Network. Gracias por la sintonía. En el día de hoy, antes de que usted empiece a festejar el fin de semana que inicia en el día de ayer viernes, pero que hoy le da seguidilla a muchos dominicanos en el área de la diversión y que mañana, bueno, muchos amanecen un poquito rezagados y otros utilizan el domingo para sintonizarnos también en el canal hermano, Canal 27. Por supuesto, en el día de hoy tengo una entrega muy especial porque he invitado a un gran amigo que de vez en cuando nos acompaña en estos espacios. Politólogo, abogado litigante, periodista, catedrático universitario. Está dirigiendo en estos momentos uno de los departamentos científicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Periodista también. Es un hombre que tiene una gran formación y capacidad, pero sobre todo tiene una bonita trayectoria como abogado, como profesional, como catedrático. Me refiero al profesor David Lahoz Brito, que está conmigo en este programa especial. Hermano, bienvenido. Gracias por la invitación. David, estamos a su disposición aquí. Muchas cosas, muchos temas que se debaten en el país y en esta semana han tomado cierto repunte, pero sobre todo temas que de alguna manera los politólogos como tú tienen que verificar, ver, analizar y también en su momento hablar con nosotros y con el país. Por eso te hemos invitado. Yo quiero que iniciemos este conversatorio precisamente con lo que ha sucedido a raíz de una resolución emanada de parte de la Junta Central Electoral que está llamando a las fuerzas vivas, a los políticos, a los partidos políticos del sistema, a hacer una reserva de un 20% en cada nivel de elección. El artículo 58 de la ley 33-18 de partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, dice que textualmente que el 20% debe ser reservado en el total de las candidaturas a nivel nacional. Quiero escuchar tu interpretación, tanto de lo que tú entiendes que dice la ley, como de lo que ha emanado de esta resolución por parte de la Junta Central Electoral. Bueno, primero hay que comenzar diciendo que la ley de partidos políticos y la ley electoral fue constituyeron una de las mucha travesura que hizo Danilo Medina a su paso por el Poder Ejecutivo. Esa ley se llevó de paro el concepto democrático de bochismo, es decir, cercenó la posibilidad de que los jóvenes de pueblo, de barrio, pudieran hacer carrera política en un partido político. Pero a la vez cercenó por completo la democracia interna al interior de los partidos políticos, porque el objeto era consolidar un Congreso formado principalmente por riferos que él había establecido, como incluso llevando algunos de esos riferos al comité político del PLD. Y la otra travesura era hacer la trampa que hizo en las elecciones primarias del 4 de octubre, elecciones que, dicho sea de paso,
en el 19, son las únicas que él santificó como que la primaria abierta era la forma más democrática de escoger candidaturas, pero que sorprendentemente una vez pasó el 19 él se olvidó de eso porque nunca más ha planteado que esa sea la vía más democrática dentro de los partidos políticos. Entonces, todos los días viven saliendo incongruencias de esa ley, por eso se dijo que en su momento el Tribunal Constitucional debió hacer más de 30 enmiendas a dicha ley y la misma debió ser reformulada, y a pesar de la reformulación todavía siguen apareciendo pericos en la misma, producto del adefesio jurídico que el señor Danilo Medina introdujo en esa ley por intermedio de su bancada en el Congreso Nacional. Entonces, ahora la Junta Central Electoral, tratando de mantener el orden, ha validado el artículo 58 que tú mencionaste, pero no porque ha validado en sí mismo el artículo, sino porque el Tribunal Superior Electoral en su momento y el Tribunal Constitucional en su momento decidieron que ese artículo era conforme a la Constitución de la República. Pero hay una interpretación. En eso ahí, hay dos interpretaciones encontradas. Una es la de Eduardo Jorge, que dice que la decisión se trata de una decisión interparte o por vía difusa, es decir, que la decisión del TC no obedece, ni del Tribunal Superior Electoral, a una acción directa sobre esos artículos, sino que fue de manera difusa, de manera incidental, que se sometió al tribunal eso y hubo ese fallo. Por otro lado está la posición de Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, que ha esgrimido una decisión del Tribunal Constitucional donde ciertamente valida, haciendo jurisprudencia, la acción de hoy, tanto de la sentencia del TCE como de la resolución 13 de la Junta. Sí. Y a la vez está la posición nuestra, que es consona con el objeto que la Constitución consagra a los partidos políticos. Porque para esto tenemos que ver para qué existen los partidos políticos. Y en la democracia contemporánea, en la democracia actual, se entiende que los partidos políticos son una herramienta que debe de coadyuvar a la institucionalización de la democracia, a las buenas prácticas democráticas. Entonces, en ese tenor, la Constitución dice que la Junta Central Electoral es el órgano organizador y realizador de los procesos electorales. Que regentea todos los procesos. Tanto en la posición de Eduardo como en la posición de Cristóbal se quiere interpretar como que la Junta es simplemente una administradora de procesos electorales. Pero que no tiene las prerrogativas. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de las dos posiciones, porque resulta que la función de los partidos políticos viene dada no por vía jurisprudencial, sino que es la Constitución misma la que expresa cuál es la función de los partidos políticos. Y esta es la de coadyuvar a la institucionalidad democrática. Quien mejor interpretación está haciendo de la letra de la Constitución, en este caso, a nuestro juicio, es la Junta Central Electoral. Porque el universo de partidos políticos de oposición que está haciendo crítica, lo está haciendo, a nuestro juicio, de forma infundada. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, y nosotros lo hemos dicho varias veces en este programa y en otro programa, es que no existe democracia interna en los partidos políticos dominicanos. O sea, está secuestrada la democracia interna. Correctamente. Y entonces eso sí contraviene la Constitución. Entonces, al parecer, la Junta Central Electoral lo que ha querido es
llevar el mensaje de que no va a permitir que la democracia interna al interior de los partidos políticos sea lesionada por práctica caudillesca de liderazgo de izquierda, de derecha y de centro, que tradicionalmente burlan los mecanismos de la democracia y crean el caos al interior de los partidos políticos. Entonces, es una resolución institucionalista, es una resolución que busca establecer que quien pone la regla conforme a la Constitución de la República de lo que es un proceso electoral y de lo que son las votaciones en los tres niveles, municipal, congresual y presidencial, es la Junta Central Electoral. Entonces, hay partidos políticos que dicen que se van a insurreccionar contra esa resolución. Déjamelo ahí, que yo me voy a ir a un primer corte comercial. Al regreso, vamos a retomar el tema porque está súper interesante esas cosas que tú estás diciendo aquí y que el pueblo dominicano, estoy seguro, lo está viendo ya en otras vertientes y con otros ojos. Regresamos enseguida. Seguimos en Opinión Matinal, Opinión Mundial. Comenzamos hoy con David Lahoz. Gracias, David, por acompañarnos en este programa especial de este hermoso sábado. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de esta resolución emanada, la 13 de la Junta Central Electoral, y tú hablabas de la sentencia que evacuó el Tribunal Superior Electoral y las decisiones que ha tomado en su momento el propio Tribunal Constitucional, amén del parecer de diversos sectores. Y quisiera yo ahora preguntarte, en torno a las acciones que han determinado una gran cantidad de partidos políticos. Vimos, por ejemplo, en esta semana el Partido Fuerza Nacional Progresista y el Partido Quisqueyano Demócrata PQDC incoar un recurso de reconsideración ante la Junta Central Electoral. También hemos visto otros partidos, vimos también a Foro Permanente de Partidos Políticos que congregó o agrupó unos 14 partidos en la propia Junta Central Electoral para solicitar también una reconsideración de esa decisión evacuada por la Junta Central Electoral. ¿Qué piensas tú? ¿Esos partidos van a lograr un revés de la decisión tanto del TSE como de la resolución de la Junta, o simple y llanamente van a tener que irse a los tribunales de la República para lograr su objetivo? Bueno, nosotros no podemos saber qué decidirá la Junta o qué decidirá la justicia. Lo que sí nosotros sabemos es la carencia de institucionalidad del país y que muchas veces el juez dominicano, tanto el juez electoral como los jueces judiciales, se dejan impresionar por las presiones que reciben desde los sectores fácticos, desde los grupos fácticos, en este caso de la partidocracia política, y no sería extraño si ceden ante la presión. Ahora, lo que se observa en el panorama político dominicano es que hay una República Dominicana tradicional que está muriendo y una República Dominicana nueva, institucionalista, que está naciendo. Es decir, ¿cuáles son se esas está dos cuestionando las viejas prácticas en que sectores fácticos se imponen a la justicia. Okay. Y está surgiendo, como en el caso de la actual Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, una tendencia a
institucionalizar el país. O sea que es positivo lo que acaba de ser la Junta Central con relación a la democracia. Sí, porque es que en la democracia verdadera la justicia está precisamente para controlar a los sectores fácticos, a lo que Luigi Ferrajoli llama los poderes salvajes. Es decir, los poderes que fuera de lo institucional pretenden imponer su punto de vista a las instituciones. O sea, se puede decir que esos partidos se acostumbraron a esos poderes salvajes para imponer cosas, aunque sean aberraciones, su criterio contra decir, la propia ley. Sí, lo que en pocas palabras lo que quieren decir a nosotros somos los que mandamos, nosotros ponemos los jueces, nosotros quitamos los jueces y hay que hacer nuestra voluntad porque el que no la haga se va de ese puesto. Y han encontrado hasta el momento jueces genuflexos que se inclinan ante ese punto de vista de ellos. Sin embargo, en el presente, entonces estamos viendo una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral que va por el camino institucional. ¿Qué debe hacer la sociedad civil? Nosotros entendemos que lo que debe hacer es apoyar el marco institucional, apoyar a la Junta Central Electoral y apoyar al Tribunal Electoral, apoyar al Tribunal Constitucional en las decisiones, porque esos son las estructuras institucionales de la democracia que nos hemos dado para que diriman conflitos y para que tracen las reglas de juego conforme a la Constitución. Los grupos fácticos deben hacer lo mismo, no deben tratar de imponerse, sino plegarse ellos también a la letra de la ley, a la letra de la Constitución, y es lo que tradicionalmente no se hace. Hoy una gran cantidad de esos partidos políticos del sistema, David, están incluso amenazando a la propia Junta Central Electoral de no participar en el proceso electoral del 2024, entiéndase, tanto el proceso municipal como el proceso ya a nivel presidencial. ¿Qué puede repercutir, qué puede representar esto en el sentido del propio proceso per se? Es un chantaje que la sociedad toda y sus instituciones deben rechazar. No se debe admitir ese punto de vista porque incluso ellos han dicho que la Junta está tratando de parecerle simpática al gobierno, pero que precisamente las decisiones jurisprudenciales que ellos citan, a quien afectó fue al PRM, porque el PRM en su momento de oposición tenía la misma posición que ellos. Escuché algunas declaraciones de Paliza en su momento. Y en su momento entonces se le rechazó eso al otrora partido de oposición, hoy en el gobierno. Entonces, los que ayer estaban en el poder, pero que hoy están en la oposición, están haciendo el mismo juego que hacía la oposición del 19. Eso es lo que le llaman la guitarra y el violín. No, eso es el quítate tú para ponerme yo y la conchupanza de los venezolanos. ¿Qué piensas tú de que no es más que un juego para burlarse de las instituciones y burlarse de la población todo el tiempo? ¿Qué piensas tú que puede suceder ahora? Porque, por ejemplo, José Fran Peñaguaba, que es el secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, el FOPREDON, él dice que no es lo mismo, por ejemplo, el 20% de todas las candidaturas nacionales, es decir, de todos los niveles, no es lo mismo a el 20% de cada nivel de elección por separado, es decir, el 20% a nivel presidencial, el 20% a nivel senatorial, el 20% a nivel de diputados, a nivel de la municipalidad en sentido general. Él dice que es totalmente distinto y que eso puede limitar a su mínima expresión en las posibilidades de esos partidos políticos del sistema. Mira, lo que dice José Fran lo dice con todo el derecho de tener una opinión, como estoy yo emitiendo una opinión ahora. Pero el ordenamiento jurídico establece que esas opiniones se conjugan o se concentran en quien institucionalmente tiene la posibilidad de interpretar de manera vinculante la Constitución y las leyes. Y esa es la Junta Central Electoral, y ya lo hizo. Entonces, entre la posición de José Francisco
y la posición de la Junta, debemos quedarnos con la posición de la Junta, porque esa es la posición institucional, nos guste o no. Y para eso no hay que retirar la posición que pueda tener José Fran o que pueda tener yo, sino simplemente acatar la decisión legítima del instrumento institucional que tenemos para que haga esa interpretación. Finalmente, en relación a este tema, David, ¿habrá un revés? ¿Se mantendrá la decisión tomada de parte de la Junta Central Electoral por considerar que es la decisión apegada a la Constitución de la República, o ciertamente tú entiendes que pudiera haber un revés en este sentido? Sería una desgracia para el país si la Junta da su brazo a torcer, y sería un mensaje sumamente negativo, porque nos encontramos a un año de las elecciones a nivel presidencial, a menos de un año de las congresuales y a escaso 8 o 10 meses de las municipales. La Junta tempranamente tiene que llevar ante el país el mensaje de quién es que dirige el proceso. Bueno, David, déjame irme de nuevo a este bloque comercial. Ustedes, por favor, amables amigos televidentes, mantengan la sintonía con nosotros. Seguimos en este espacio, Opinión Matinal, Opinión Mundial. David Lahoz Brito está con nosotros hoy. La gente no lo conoce a él con ese último apellido, pero como es el apellido materno, que yo soy de los que digo que para mí es siempre el apellido original, porque nadie puede negar que es hijo de una mujer. Yo me permito, con su venia, ¿verdad?, pedirle permiso para mencionarle su segundo apellido, del que sé también él está muy orgulloso. David Lahoz nos viene relatando una serie de temas y de estos conflictos que se han suscitado en el país en los últimos días. Y yo quiero ahora, David, preguntarte por otro conflicto que se acaba de destapar, sobre todo en el Ministerio de Medio Ambiente, donde Seara Hatton, que es el ministro de ese ministerio, bueno, en una entrevista dio algunas declaraciones un poco fuertes. Se refirió a un comunicador o periodista de un programa de fin de semana, de una manera, bueno, que despertó la atención del país. En principio, la gente quería saber de quién se trataba, cuando él decía que esa persona recibía en el ministerio, cuando él llegó, encontró allí aparentemente una llamada nominilla de más de $1 millón de pesos, $1,5 millones de pesos. Y entonces la gente, con la curiosidad, estaba preguntándose de qué periodista se trataba. De hecho, vi a muchos medios y escuché en muchos medios decir: debería Seara Hatton mencionar el nombre del periodista. ¿Por qué no lo menciona? Porque entonces ahora van a buscar a todos los periodistas que tienen bigote para hacer una especie de acusación o de comparación. Resulta que entonces, en el transcurso de la información, salió Guillermo Gómez a decir que si querían saber cuál era el periodista, era él, pero que él estaba llamando a un programa para desmentir a Seara Hatton, catalogándolo de irresponsable. Ahí vemos también una participación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y de otros actores. Danos tu parecer, cómo tú ves, qué es lo que ha suscitado, qué es lo que ha pasado, si realmente es como dice el ministro de Medio Ambiente,
o si por el contrario es como dice Guillermo Gómez. Fíjate, en el caso de medio ambiente hay mucha tela por donde cortar, mucha, porque si bien en fechas recientes la justicia cerró el caso individual del asesino, del criminal, del anterior ministro de Medio Ambiente, persona muy decente, un ciudadano tremendo ser humano, ejemplar. La realidad es que el móvil y la situación de anarquía y de corrupción que prevalece en el Ministerio de Medio Ambiente no se ha abordado. Se resolvió el problema individual de un crimen, pero el móvil, las causales, las razones por las cuales se cometió ese asesinato no se han dilucidado, es decir, no se ha saneado debidamente el Ministerio de Medio Ambiente. No se ha profundizado en ese sentido. Estamos hablando de que se vienen arrastrando muchas cosas. De las situaciones anómalas que ocurren en ese ministerio se le estaba cargando al actual ministro, Seara Hatton. Entonces, parece ser que este ministro, desbordado por las críticas que hay en su contra, decidió hablar. Sí, de hecho, perdón, David, escuché a algunos periodistas y comunicadores en algunos medios en su momento pedirle a Seara Hatton que renunciara porque él que supuestamente dijo que él no conocía de medio ambiente, sino que él lo que era economista, que sé yo cuánto. Entonces el gobierno está obligado a desmantelar las banditas, como dijo el ministro, y las bandas que operan al interior del Ministerio de Medio Ambiente. Me parece a mí, Orlando me honró con su amistad, que el mejor honor que se puede rendir a su memoria es limpiar ese ministerio de sabandijas. Y el ministro, al decir la situación precaria en que se encuentra ahí, porque él se está presentando también como una víctima de las anomalías que hay al interior de ese organismo, a más de un año de la muerte de Orlando, se requiere de un saneamiento total de dicho ministerio, se requiere que todo el peso de la ley sea aplicado a los que han convertido ese ministerio en un antro. El país sabe que no hay un río en la República Dominicana cuyos agregados no estén siendo sacados, extraídos de manera desproporcionada y con permisología del propio Ministerio del Medio Ambiente, amparados en funcionarios de este mismo gobierno que son depredadores, que están dentro del medio ambiente y están en otra cartera. Pero eso no viene particularmente en el Ministerio de Agricultura. Hay muchos funcionarios del Ministerio de Agricultura que son depredadores de ríos, que son depredadores de bosque. Y yo voy a decir algo más. Respaldamos la actitud valiente del actual ministro de Medio Ambiente, pero le solicitamos algo más, que profundice en las causales que llevaron a la muerte a Orlando y que siga hacia atrás, porque ese ministerio no ha sido auscultado por el presente gobierno, y ahí hay hechos de gobiernos anteriores, de ministros anteriores a Orlando Martínez, que también el país tiene el derecho a saber qué se estaba haciendo ahí. Es decir, estamos hablando de un tema bastante grueso, y que por ello, si el ministro ha tenido la valentía de decir que tiene presiones de sus propios colegas de gobierno, que la sociedad civil debe respaldarlo totalmente, pero que no se me venga a quedar ahí,
que haga un estudio integral y le presente a la nación qué es lo que hay ahí dentro. Porque no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, ahí hay un verdadero caos. Se han cargado la ecología nacional, se han cargado el medio ambiente y se lo siguen cargando. Entonces, ministro Seara Hatton tiene nuestro respaldo, pero no se me quede solamente en la nominilla de millón y tanto de un comunicador. Eso está muy bien. A propósito de eso. Pero siga, continúe, siga hacia atrás, que falta mucho. Se va a encontrar todavía mayores antros de corrupción en ese ministerio. Precisamente hoy, el país y el presidente se lo va a agradecer. Precisamente ahora, en estos últimos días, vemos una gran queja de una enorme cantidad de la población dominicana en varios municipios, provincias y demás, con el grito al cielo por la escasez y la falta de agua potable. Y quizás muchos de ellos, amén de que se les olvida de la sequía enorme que venimos afrontando y enfrentando durante muchos meses, también se les olvida que parte de esa escasez de agua viene de lo que tú acabas de observar, de los ríos. De esa depredación, que aparentemente como que quieren hacer caso omiso en eso y como que la gente no le da mucha mente a la mayor depredación de los cauces, de los ríos, esa deforestación y demás. Eso tiene tres factores. En primer lugar está el cambio climático, que evidentemente aumenta la temperatura y con esto la evaporación del agua. Pero la deforestación también contribuye a que de manera más rápida el agua se evapore. Y en tercer lugar, los ríos, la naturaleza es sabia y tiene un río que corre por superficie, que se agota en época de sequía, pero hay un río soterrado por debajo de los agregados, por debajo de la arena y de la grava que contiene el río. El problema que tenemos en la actualidad, cuando se saca esa grava y esa arena, cuando se seca el soterrado. Claro, también. se seca el de arriba y el de abajo. Y el de abajo también. Entonces, hay una responsabilidad directa de la grancera en lo que está ocurriendo. Pero esa responsabilidad es todavía más directa en los funcionarios de este gobierno que están apoyando mediante permisología la extracción de agregados de nuestros ríos. A eso también hay que someterlos, a eso hay que decirle que son depredadores y que debe caer todo el peso de la ley sobre ellos. Y el ministro todavía no se anima a decirnos una palabra sobre el Bajabonico, sobre el río Yásica, sobre el río Yuna, sobre el Nagua, sobre los yaques. ¿Qué está pasando, ministro? Que usted no le presenta al país esas mafias, esos acusados, cuando todo el mundo ve la grancera. Hace poco un comunicador presentó cómo las retroexcavadoras estaban en el río Yuna y no pasó nada y usted no ha presentado a nadie detenido por ello. Entonces, nos falta información, el país requiere, el país necesita, el país espera de usted, ministro, que se empantalone, que tendrá todo el respaldo del pueblo dominicano y seguro que del presidente también. El llamado está hecho por David Lahoz. Me voy a la pausa. Regreso enseguida. Usted no se mueva. Retornamos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. David Lahoz, antes de irnos a la pausa, hablabas tú y enumeraba la cantidad de afluentes, de ríos que hoy están moribundos, una gran parte ya murieron, tanto el río superficial como el soterrado, como venías diciendo.
A propósito del caso Seara Hatton, Ministerio de Medio Ambiente, y el comunicador o periodista Guillermo Gómez, que llama a un programa diciendo, no, la gente que quiere saber quién es, él se está refiriendo a mí, decía él, se está refiriendo a mí, pero que busque mi nombre ahí, a ver si él lo va a encontrar. Eso es una charlatanería, una irresponsabilidad de Seara Hatton. ¿Cuál es la interpretación que tú le puedes dar a esa llamada de el señor Gómez? Bueno, el ministro tiene información primaria, tiene la papelería, entonces que la haga público y que... Sí, porque si no lo hace público va a quedar mal él. O que la lleve al Ministerio Público, que el Ministerio Público sabrá qué hacer con esa información, porque ciertamente en nuestro país existe desde hace mucho tiempo la práctica de operar mediante testaferro, mediante nombres comprados, mediante nombre jurídico. El señor Gómez le llamó ahí, sinvergüenza, irresponsable, charlatán. Yo no estoy diciendo que sea el caso, porque yo no soy abogado de medio ambiente, no trabajo en medio ambiente, pero sí sé que todo eso desde antaño existe en República Dominicana y que hay gente que se escuda detrás de nombre jurídico y del testaferrato para hacer diablura y para incluso acabar con honra de personas que tienen su nombre muy bien ganado. No digo que sea este el caso. Yo quisiera que tú me permitas... Pero este tema de medio ambiente, David, se ha extrapolado y se ha dimensionado de una manera estrepitosa. Es lo que yo puedo observar, no solo por una simple escasez de agua, producto de la sequía, de la depredación y misericordia de los afluentes, de las granceras que han acabado con todo, pero ¿hasta dónde se extiende esto, David? En la parte sur, la parte norte, en la parte este, en los ríos, en los... Yo quiero que tú me permitas, porque hay un hecho, el presidente fue recientemente a Los Alcarrizos a inaugurar un teleférico, pero resulta que el sector de Los Alcarrizos, el municipio de Los Alcarrizos, lleva más de 4 meses sin agua. No solo por el cambio climático, no solo por la escasez de agua, porque los residentes en ese sector siempre han tenido agua potable, porque el mismo se encuentra muy cerca del río Jaina. Una de las tantas versiones dice que con la ampliación del metro, con la construcción del teleférico, se ha tenido que abrir muchas zanjas. Y luego, como el presidente quería inaugurar el teleférico el 1 de mayo, se taparon muchas zanjas que estaban abiertas, se asfaltó y al parecer, dicen algunos residentes, conexiones que habían sido cortadas por la construcción del metro, por la construcción del teleférico, quedaron sepultadas sin la conexión de agua. En palabras diferentes, se dejó a Los Alcarrizos sin agua potable. ¿Cómo? Y encima de eso se invitó al presidente de la República a hacer una inauguración de una obra que está muy bien, el teleférico, pero de un municipio sin agua. Y aunque ya eso pasó hace 15 días, todavía ese sector carece de agua potable. Yo quiero aprovechar tu espacio, con tu consentimiento, para solicitarle al presidente que ordene una investigación de qué es lo que ocurre con la ausencia de agua potable en Los Alcarrizos, porque de ordinario ese sector siempre se ha caracterizado por tener agua potable y se encuentra en una situación desesperante que podría dar lugar al desencadenamiento de epidemias por la falta de salubridad en la zona. No, y pienso que... Y también de eso culparían al presidente si no se toma una medida oportuna. Y ya estamos sobre el tiempo en ello. Así que muy bien lo del teleférico, muy bien lo del metro, que la línea del metro que está en curso, pero se debe resolver el problema del agua potable en Los Alcarrizos, porque no tiene que ver con cambio climático ni nada que se parezca, sino con el corte de alguna tubería de alimentación que simplemente se ha dejado así, o que no se quiere admitir que se metió asfalto en una zanja que no tenía la debida conexión para el agua potable. Yo pienso que es lo pertinente tu llamado, porque precisamente
¿qué sentido tendría hacer obras de estas dimensiones y de tanta importancia como la extensión de la línea del metro sector y de este teleférico, que son obras de mucha importancia? ¿Y qué sentido tendría si entonces el sector no va a tener entonces agua potable ni siquiera para bañarse, ni para suplir? O sea, tú tienes todo una facilidad en algunos aspectos, pero entonces tienes toda la escasez en lo más importante de uno de los principales servicios básicos, que se llama suplir el agua. Entonces, presidente, ojo al Cristo en los Alcarrizos con el agua potable. Esto pudiera, de alguna manera, solucionar esto, complementar la obra que él quiere llevar allí, pero estamos seguros de no solucionar esto, pudiera empañar. Es mi criterio con relación a lo que expresas, estas dos obras importantes que de por sí la necesitan los Alcarrizos, la necesita el país, y que remiten cierta y efectivamente un gran avance y desarrollo para la República Dominicana. David, gracias, hermano. Bueno. Gracias por habernos acompañado contigo. Hay que hacer muchos espacios porque siempre hay muchas cosas de las que debemos hablar y por supuesto el país siempre te espera. Gracias, hermano. A ustedes, amables amigos televidentes, por supuesto, como siempre, los invitamos a que se mantengan en la sintonía con este canal y a que nos vuelvan a sintonizar en una próxima entrega. Dios les bendiga.